Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un domingo más meditar en su palabra. Y es mi deseo, hermanos, que sea el Espíritu Santo que llegue a lo más profundo de nuestro ser, abra nuestra mente, nuestro corazón y podamos nosotros salir aquí con una mente renovada, dispuestos a hacer la obra y el ministerio que Dios nos ha dado. El día de hoy, hermanos, tengo un sermón titulado Ayudantes Fieles. Ayudantes fieles. Acabamos de leer en Colosenses capítulo 4, los versículos del 7 al 18, una lista de hombres que sirvieron en el ministerio durante el servicio del apóstol Pablo. Ahora, esos solamente son algunos nombres que nosotros tenemos en la Biblia. Hay muchos más a través de la historia y también en la misma Biblia, donde se mencionan los nombres de hombres y mujeres que fueron ayudantes. Pero lo más importante, hermanos, es que la gran mayoría de ellos fueron fieles. A través del cristianismo, hermanos, de la historia, del cristianismo, han existido varios hombres que se han dado a la tarea de ayudar en la obra para expandir el evangelio. Creo que todos estaremos de acuerdo, los que han estudiado el cristianismo o la historia, y aún en este tiempo presente, el cristianismo no ha sido sencillo para muchos de ellos. Algunos han tenido que sufrir persecución, han tenido que sufrir separación de la familia, irse a nuevos territorios, nuevos países, nuevos idiomas, y no ha sido sencillo para ellos. Y todos ellos, hermanos, han recibido la gracia y la misericordia de Dios, pero han tenido que necesitar ayuda. Han tenido que enfrentar desacuerdos, oposiciones, pero los resultados, hermanos, son tan grandes y buenos que henos aquí después de 2000 años. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, dice de la siguiente manera: 1 Corintios 15, 57 y 58, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Y fíjense aquí, hermanos, ¿en qué cosa? ¿En qué debemos de estar firmes? ¿En qué debemos ser constantes? En la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor, no nada más los domingos, no nada más los miércoles, no nada más de vez en cuando, es siempre, sabiendo, y esto es muy claro, hermanos, porque el apóstol Pablo, esta palabra significa sé por experiencia que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, muchos de nosotros quizás hemos visto que nuestro trabajo en la vida de nuestros hijos no rinde frutos. No, por más que le explico, no entiende. Por más que le hablo de Dios, no entiende. Por más que yo me esfuerzo por enseñarle cualquier sea el oficio, quizás algún tema de la escuela, y no le entra a mi hijo o a mi hija. No tiene la capacidad. Bueno, si su meta es ofrecerlo a Cristo, enseñarle a Cristo, eso nunca será en vano. En otras palabras, hermanos, lo que han entendido el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tenemos victoria sobre la muerte, pero mientras estamos vivos, el mensaje de Jesús nuestro Señor es: mantente firme y constante en la fe. Crece en el servicio al Señor y sabe que Dios habrá de recompensarte. Quiero que meditemos, hermanos, por favor, en algunos puntos importantes. 3 de ellos, 2 puntos y una pregunta. El primero de ellos, hermanos, es: Dios desea que trabajes en su obra. Dios desea, escúchame bien, no es el maestro, no es el pastor, no son los líderes, es Dios el que desea. Solo los maestros, los pastores y los líderes damos el mensaje de Dios. ¿Me explico? Es Dios el que desea que tú trabajes.
Así que si tú preguntas, es que mi pastor quiere, hermanos, voy a ser honesto con ustedes, no es mi deseo nada más. Claro que me gustaría que trabajaran, pero es el deseo de Dios el que usted tome trabajo en la obra. Queridos hermanos y amigos, Dios desea usar tu vida como ayuda fiel en tu obra, en su obra, perdón. Tienes que tener esto en mente, tienes que servir a los demás. Permíteme leerte, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Nos habla acerca de la salvación y lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Dios dio este regalo de la salvación, pero usted y yo nos corresponde creer que Dios no solamente puso el precio para pagar por nuestros pecados, sino que puso también la paga por ese precio al Señor Jesús. Y añade, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo ofrecerle nada a Dios por mi salvación. Eso queda claro, hermanos. La salvación fue otorgada por Dios por gracia cuando Jesucristo entregó su vida. ¿Usted lo cree? No necesitamos nada más. Sin embargo, y aquí entra el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que te ha salvado, ha hecho algo nuevo en ti. Eres una nueva criatura. ¿Y qué quiere que hagas? Dice ahí, buenas obras. No para salvación, sino después de haber sido salvo, siendo una nueva criatura, te ha preparado y quiere que hagas buenas obras. Ahora, lo más fascinante de esto, hermanos, tú no tienes que pensar qué vas a hacer. Tú no tienes que decir y quebrarte la cabeza, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Tú debes de tomar el paso y preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde quieras que sirva? ¿Dónde quieres que yo sirva? ¿Por qué? Porque si no, Dios sería un mentiroso al siguiente parte. ¿Y es Dios mentiroso, hermanos? ¿Puede Dios mentir? No, no. Fíjense lo que dice. Las cuales Dios, ¿qué ha hecho, hermanos? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, esto, hermanos, abarca toda la vida. Abarca las obras de tus responsabilidades y roles como padre, como hijo, como negociante, como trabajador. Esas son obras diarias. Pero hay una en particular que Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos. Es, Señor, ¿cómo puedo servir en tu obra? ¿Me explico, hermanos? Las otras obras ya son parte del cristianismo. ¿Cuáles? Ser un buen padre, ser honrado, ser justo, ser un buen esposo, ser fiel, ser honesto, ser un buen civil. Todo eso ya es parte del cristianismo. Pero ahora vamos a adentrarnos y a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué obra o ministerio has preparado de antemano para que tú trabajemos? Él nos ha responsabilizado a servir en su obra. La pregunta es, ¿estamos siendo indiferentes a sus instrucciones? El ejemplo, hermanos, sería de esta manera. Usted como padre, cuando le dice a sus hijos, limpia tu cuarto, tira la basura, barre, etcétera, etcétera. Esa es una responsabilidad, creo, ya de algunos jóvenes o adultos que van creciendo y están en casa y el hijo es un irresponsable. ¿Qué pasa cuando un hijo es irresponsable en los quehaceres de la casa? Perjudica la armonía del hogar. ¿Estamos de acuerdo? Llega el papá o la mamá, dice, te pedí que tiraras la basura. Y lo estoy diciendo bonito, ¿verdad? ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Sí? Lávate bien las orejotas. Y eso es importante entender, hermanos. Se rompe la armonía. Ahora, no estoy justificando esto, ¿verdad, hermanos? Yo lo he hecho y estoy consciente de eso. Pero lamentablemente, hermanos, si uno no cumple su responsabilidad, ¿qué pasa con la armonía de la casa? Se rompe. Y es lo mismo en la obra de Dios, hermanos. Cuando uno no está cumpliendo su responsabilidad, la armonía del ministerio, de la obra, aunque la llevan unos pocos, se va corrompiendo. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Le estoy hablando a usted?
El ejemplo, hermanos, de Romanos capítulo 12, quiero leer Romanos capítulo 12, versículos 4 y 7. Y este lo conocemos, hermanos, porque el apóstol Pablo habla acerca de los dones. Fíjense lo que dice. Ya vimos que Dios ha preparado de antemano y Él te ha dado las herramientas y recursos. Romanos 12, 4 al 7 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos has dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, no puedo yo que mi cuerpo sea un irresponsable y cada miembro quiera hacer lo que quiera. Tú nunca has visto a un órgano, hermanos, pedir a otro órgano, haz tú todo por mí. Y cuando lo hace, hermanos, los que saben médicamente esto, ¿qué pasa, hermanos? El cuerpo se desbalancea. ¿Nunca le ha pasado que usted se lastima una pierna y le da toda la carga a la otra pierna? ¿Qué le pasa después a esa pierna? También se cansa, se lastima. O cuando usted carga cosas y solamente de un brazo lo hace, y el otro brazo, ¿qué le va a pasar, hermanos? Ese brazo se va a cansar y el otro, pudiendo haber ayudado, rompe la armonía. No sé si me van siguiendo, hermanos, el principio. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que cada uno de nosotros sea lo que podamos hacer, cumplamos, servir a Dios. En segundo lugar, hermanos, Dios reconoce y recompensa a sus ayudantes. Quiero leer los versículos, hermanos, de Colosenses 4, que ya leímos, pero síganme con su vista, hermanos, porque es muy importante leerlo. Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Síganme con su vista, por favor. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber. Y fíjense, empieza a decir nombres de ayudantes. Tíquico. Él es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Se imagina, hermanos, que su nombre haya sido escrito y que le pongan estas características? Está ya, hermanos, ahora sí como se dice, por los siglos de los siglos. Ya van 2 siglos. Y luego dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Qué iba a ser Tíquico, hermanos? No solamente era un fiel ministro, ayudante, sino que era confortador. También quiero hablar de Onésimo. Fíjense cómo lo categoriza, hermanos. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y luego agrega, Aristarco. ¿Saben qué hace Aristarco? Dice Pablo. Él es mi compañero de prisiones. Está aquí conmigo. Estamos encarcelados. Y él os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. ¿Qué hacía Marcos, hermanos? Daba mandamientos, daba órdenes. Porque Pablo le había dicho, ve y da órdenes. Tenían autoridad. Dice, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, y hace una aclaración Pablo muy importante que dice que son los únicos de la circuncisión. En otra palabra, eran judíos. Eran judíos. Y los judíos, hermanos, usualmente ellos no se mezclaban con los gentiles, pero por el ministerio que Dios les dio, esa fue la obra. Y era un equipo de Pablo, hermanos, que iba a las iglesias sirviendo. Y la obra que ellos hicieron la tenemos después de 2000 años aquí, y su esfuerzo, su ánimo y dedicación dieron frutos y henos aquí. ¿Me van siguiendo, hermanos? Fíjense lo que agrega. Porque de él, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Se imagina, hermanos, que le digan así?
ponga su nombre, Leobardo, y luego su nombre, siervo de Cristo. Qué tremendo, qué tremendo. Y luego agrega, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios, y vuelve a mencionar Pablo, quiere. Os saluda, perdón, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Lucas, hermanos, iba con él y le ayudaba a Pablo por sus necesidades físicas, como médico. Entonces, y ahorita vamos a ver eso, hermanos. De una vez lo menciono. Si usted, hermanos, dice, quizás no tengo mucho que ofrecer, ofrezca lo que conoce, sus conocimientos, sus esfuerzos, su profesión, ofrézcala al servicio. ¿Me explico? Y agrega, hermanos, fíjense lo que dice, y demás. Voy a ser honesto con ustedes, hermanos. Ahorita vamos a ver a don Demas. Cuando saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que están en su casa. Ahí me detengo, hermano. Versículo 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Muy bien. Usted dirá, ¿y qué con ellos? Hermanos, no fue la única vez que se mencionaron estos nombres. Permítame leerle Hechos 20, versículo 4. Hechos 20, versículo 4. Y dice, y le acompañaron hasta Asia. Es decir, ¿quiénes? Sópater de Berea, Aristarco, lo vimos ahorita ahí, ¿verdad? Y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, ¿quiénes iban? Tíquico y Trófimo. Creo que esos nombres ya pues, no nos gusta, ¿verdad? Para los niños y los... Pero vean los nombres cómo quedaron hasta este tiempo. Ellos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que eran consuelo. ¿Se fijaron? Ahorita lo leímos en Colosenses 4. Estos siervos, estos ayudantes fieles, me han sido consuelo. ¿Qué hace el consuelo, hermanos? Trae alegría, trae descanso, alivio de la pena, de la molestia o de la fatiga que aflige y del ánimo que ha sido oprimido. Pablo, hermanos, fue perseguido, fue apedreado, creyeron que estaba muerto, fue azotado varias veces, fue náufrago, pero Pablo tuvo ayudantes fieles. Allí había personas con él en las prisiones, al predicar, al servir. Y Pablo dice, me han sido consuelo. Hermanos, ustedes y yo también podemos ser de consuelo a otros. De Epafras, hermanos, dice Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se preocupaba por otros. Lucas, él utilizó su conocimiento, su carrera para servir. En Marcos 6, del 19 al 21 al 23, el Señor Jesucristo, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Sirviendo a Dios, ayudando a los demás. Hermano maestro, ¿cómo le ayudo? Hermano pastor, ¿cómo le ayudo? Algunos de ustedes se han acercado y qué bueno, hermanos, se los agradezco. Síganlo haciendo, porque ningún trabajo en la obra de Dios es en vano. El barrer, el trapear. Hermanos, yo se los digo con toda sinceridad. A veces aquí barremos, aquí trapeamos y yo siempre pienso, hermanos, digo, ¿cómo lo haríamos si supiéramos que Jesús vendría a revisarlo? Oh, sorpresa, Él viene a revisarlo. En Mateo 25, 34 y 40, Jesús se lo toma personal, hermanos.
Dice Mateo 25 del 34 al 40, son solamente ejemplos, que el día que estemos ante el juicio de Dios, Él dirá, separados los hombres y mujeres que le pertenecen y recibieron, y los que no, les va a decir, ustedes, benditos de mi Padre, que me dieron agua cuando tenía sed, que me visitaron cuando estaba enfermo o en la cárcel. Quizás no todos tendremos ese ministerio, hermanos. Hay hermanos que van al hospital, hay otros que van a la cárcel. Quizás otros ofreceremos el agua, o me vestisteis, daremos algo, o me disteis de comer. Y le vamos a preguntar, ¿cuándo Jesús? ¿Tú? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Y saben qué dice Jesús? En cuanto lo hicisteis a alguno de estos más pequeños, todos ustedes más pequeños, a los de la derecha, a mí lo hicisteis. Se lo toma personal, hermanos. Por eso cuando usted barre aquí, trapea, limpia, construye, pone las mesas, las sillas, Dios se lo toma personal. Un vaso de agua fría, hermanos. Un vaso de agua fría es suficiente para ofrecer una obra. No se limite con eso, ¿verdad? Por favor, no se limite. Lo que estoy tratando de decir es que eso es importante. Y en Mateo 15, del 12 al 17, hermanos, Jesús dice, yo ya les he dicho que quiero que hagan, sirvan, trabajen, y ya no van a ser mis siervos, van a ser mis amigos. Jesús llama amigo a aquel que ayuda fielmente, que obra, que sirve, que trabaja. Quiero terminar con este versículo, con esta pregunta, hermanos. ¿Cómo puedo empezar a servir? ¿Qué puedo hacer yo? Miren, hermanos, en el versículo 17 de Colosenses 4:17 me llama mucho la atención, hermanos, porque Pablo le dice a toda la iglesia de Colosas, a los colosenses, le dice, díganle Arquipo. Ahora imagínense que toda la iglesia vaya y lea esto y que le digan, díganle a Arquipo. ¿Qué le decimos, Señor? Mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, fíjense, no del Señor, en el Señor. Es decir, tú eres salvo y vienes a los pies de Cristo y vives en la fe, en el Señor. En cuanto tú entras, tú ya tienes un ministerio. Hay que descubrirlo y trabajarlo. Por eso le digo, pregúntele a Dios cómo puedes servir. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Pablo lo puso en evidencia, hermanos. Arquipo tenía un ministerio, pero no lo estaba realizando. ¿Quieres saber qué le pasó a Demas? A Demas nomás dijo a Lucas, el médico amado, y Demas. No es Demas, ni los demás, no es Demas. Era un hombre. ¿Sabes qué le pasó a Demas? Déjame leerte lo que dice 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Fue Pablo el que le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, Timoteo, versículo 9, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque ¿quién está ahí, hermanos? Porque Demas. Demas. ¿Por qué Demas? Quizás Pablo ya lo había visto cuando escribe a Colosenses. Y ahí dice la razón por la cual Demas lo desamparó. ¿Por qué razón, hermanos? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Ese fue el final de Demas, hermanos? Espero que no, espero que haya cambiado y se haya arrepentido. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos vuelto? Quizás usted ha dicho, yo servía, yo trabajaba, yo conocía, yo hice, yo estaba en la música. Disculpa, pero si te alejas, es igual que Demas. Y en vez de ayudar, disculpa, como lo dice Pablo, desamparas. El hijo, en Mateo 21, Jesús dijo de un hijo, hermanos, que le había dicho a su padre, padre va y le dice a sus dos hijos, hijo, ve y trabaja en la viña, por favor. Uno de ellos dijo, sí voy, papá, pero no fue. Y el otro dijo, no quiero ir, papá, pero arrepentido fue.
hay solamente dos tipos de hijos. El que lo hace, el que a veces se cansa y dice, no, ya no quiero, pero lo hace. Y el que dice que sí lo va a hacer, pero no lo hace. No lo hace. ¿Qué necesidades hay, hermanos? Hay muchas. Miren, aquí yo puse rápidamente algunas. Dirección de los cultos los miércoles, ya gracias a Dios el domingo. Ayudantes a los maestros, personas que organicen un rol para llamar entre hermanos, rol de limpieza, organizar eventos, construcción y remodelación. Sea comedido, ofrécete como ayudante. Hermanos, mire, yo les invito a trabajar. Mucha gente me puede decir, es que nadie me dijo. Lo entiendo, hermanos. Pero es importante, ¿verdad? Yo también lo he hecho. Yo a veces sé que se tienen que hacer las cosas y no las hago por flojera o que alguien haga alguien más. Y estoy hablando de mi hogar, ¿verdad? Pero en la obra de Dios nada es en vano. La pregunta es, ¿lo harás tú? ¿Lo harás tú? Vamos a orar. Señor, en esta hora te alabamos y agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de darnos cuenta que en tu palabra están escritos nombres de personas que trajeron consuelo, descanso, alivio, ánimo, fortaleza, paz, dirección, mandamientos. Y hay otros que trajeron desánimo, desamparo, desgracia. Señor, nosotros en este momento queremos pedirte perdón. Queremos tomar realmente nuestra responsabilidad de que en el Señor debemos de trabajar y ser ayudantes fieles. Realizar la obra que nos has encomendado, esas obras que has preparado de antemano, que yo sé, Señor, el día que tú nos demandes y nos diga, Leobardo, te di, preparé A, B y C, y solamente hiciste B, has perdido la recompensa por A y C. No espere a que eso pase, hermanos. Usted sabe quizás cómo pueda trabajar. Entre semana quizás usted dice, yo vengo a recoger la basura de aquí afuera. Voy a tomar 15 minutos, media hora. O el miércoles voy a venir más temprano. ¿O qué parte necesitamos aquí rehacer o limpiar? No es la responsabilidad nada más de unos cuantos. Pero si usted dice, yo tomo la iniciativa, entonces veremos cómo le ayudamos. Y así como Pablo escribió sobre estos hombres que han sido consuelo, sea consuelo. En el nombre de Jesús. Amén.